Dios les bendiga, hermanos. Me alegra verlos. Hermanos, ¿cuántos están contentos? Hoy vamos a hablar de un tema muy especial y esto nos va a servir para reflexionar porque vamos a identificarnos con esta cualidad, con esta característica que un cristiano debe de manifestar, o vamos a llegar a la conclusión de que probablemente estamos fallando en algo porque no estamos manifestando el gozo del Señor, ese gozo que, tal como dice el tema del mensaje de hoy, es inefable y es glorioso. Así que le invito a poner atención a que estudiemos la palabra del Señor juntos y que veamos cuál es nuestra condición en este momento y que encontremos solución también en la palabra de Dios para estar para que actuemos, mejor dicho, conforme a la voluntad de Dios. Porque si Dios manifiesta en su palabra que nosotros ahora debemos de producir gozo, debemos de reflejar gozo, es porque el Señor sabe que existen las condiciones para que nosotros podamos manifestar ese gozo. Y esa condición, quien nos la permite tener, es el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Así que vamos a ir viendo en el transcurso del mensaje cómo la palabra nos habla respecto a este tema del gozo. Antes de comenzar, vamos a dar unos pequeños anuncios. Bueno, en primer lugar, ¿cuántos están listos ya para llenar su boletita del plan 1+1 ahorita en enero? ¿Recuerdan esta boletita, hermanos? El plan 1+1. El plan 1+1, para quien no lo sepa, yo sé que la mayoría ya lo saben, pero quien no lo sepa, el plan 1+1 es una iniciativa de nuestra iglesia para que todos como congregación trabajemos juntos en el tema de traer personas a la iglesia para que escuchen la palabra del Señor y sean salvos. Eso es lo que nosotros queremos, hermanos. Tal como los que estamos acá hemos recibido ese beneficio de escuchar la palabra del Señor, y por escuchar la palabra del Señor vino fe a nuestro corazón, y por tener fe en nuestro corazón y el Espíritu Santo nos convenció, pudimos conocer al Señor Jesucristo y entender nuestra condición, y ahora somos creyentes y somos hijos de Dios. Porque todo eso sucedió, entonces es que ahora nosotros debemos procurar lo mismo para otras personas, para esas personas a las cuales nosotros les tenemos afecto, personas que sabemos que necesitan un encuentro con el Señor Jesucristo para que sus vidas sean transformadas, así como el Señor nos transformó nuestra vida. Entonces el plan 1+1 consiste en anotar a esa persona en este papelito y luego juntamos esos papelitos en esta cajita, y una vez tengamos los papelitos acá, vamos a orar juntos. El Señor se complace en que sus hijos oren juntos y que vayamos a Él a pedirle, a suplicarle por su misericordia y su amor, que Él lo manifiesta permanentemente. Pero a Él le gusta que nosotros reconozcamos quién es Él, que es nuestro Dios, nuestro proveedor, y que reconozcamos también nuestras incapacidades. Entonces, si alguien necesita una boletita, levante la mano en este momento. Los hermanos de servicio en el templo la están repartiendo. Llénenla rapidito, luego las traemos acá, las depositamos y vamos a orar juntos. Mientras estamos llenando esas boletitas, les quiero recordar también el tema del DFC. Hermanos, el DFC es una instancia de la iglesia que nos ayuda a aprender sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es el mensaje que Dios quiso que nosotros conociéramos para que entendiéramos quién es Él, para que identificáramos al Redentor, que es el Señor Jesucristo, y para que pudiéramos vivir el resto de vida que nos corresponde vivir en esta tierra conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, en el DFC nosotros encontramos todas las herramientas que nos permiten afianzarnos en nuestra fe,
para que el día de mañana no venga alguien con una idea rara y lo convenza a usted de que usted esté equivocado, porque de repente no tiene el conocimiento necesario para poder usted rebatir los argumentos del otro. Entonces, si no se ha inscrito en el DFC, este es el momento también. Los hermanos de servicios en el templo tienen esta boletita donde usted puede anotar todos sus datos y lo vamos a incluir entonces en la plantilla de los alumnos del DFC. Ya estarán todas las boletitas del plan 1+1. ¿Alguien necesita esta boleta del DFC para anotarse e inscribirse tanto en el primero, segundo, tercero, cuarto nivel? Miren, hermanos, cuando yo comencé a venir a esta iglesia, yo me sorprendí porque es una iglesia que no para, es una iglesia activa. Y cuando me tocó la primera participación aquí, me acuerdo que me tocó dirigir en un culto de oración que tuvimos un viernes. Y yo estaba dando la información, pues mencioné ese término, que la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia es una iglesia activa, gracias, amor. Si quiere, toma la canastita. Gracias. Miren cuántas boletitas, hermano, gloria a Dios. Es una iglesia activa, siempre estamos en constante trabajo y ese trabajo es para la edificación nuestra. Ustedes ven instancias como el DFC, el comedor infantil, que estamos apoyando a los niños de la comunidad, el dispensario, los cultos que se realizan de enseñanza. El culto doctrinal para la vida es pura enseñanza, hermanos. Como diría el pastor, es carnita, nos dan carne, la palabra de Dios, pero el alimento sólido, ya no la lechita como para tiernitos en la fe, sino que ya nos dan alimento sólido. Los viernes el culto de oración, los devocionales que realizamos los últimos viernes, el día que ayunamos y oramos todos juntos, los cultos de caballeros, cultos de damas, cultos de jóvenes, todas las actividades. Tenemos un abanico de actividades en la iglesia y todo es, hermanos, para que nosotros como congregantes, como miembros de la iglesia, nos edifiquemos. Entonces hay que aprovechar todas esas instancias, hay que ser constantes y hay que procurar que este año, que nos hemos propuesto también planes y propósitos para este año, los cumplamos. Ya todos ustedes llenaron su boletita de planes y propósitos. También este es el momento para que usted levante la mano y el hermano Hugo, los hermanos de servicios en el templo le puedan facilitar la boletita de planes y propósitos. Recuerden que por esa boleta nosotros estamos permanentemente orando también. Así que bueno, es bueno llenarla para que se adjunte a donde están las otras boletitas y ahí podamos orar. Bueno, en este momento les invito entonces a que con solemnidad nos dirijamos al Señor por esta causa precisa, por el plan 1+1, por estas personas que están anotadas. Miren cuántas boletitas están anotadas acá. Para que el Señor, que sabemos que Él es el que toca los corazones, pues nos ayude a que seamos instrumentos de Él para traer esas personas acá. Así que inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Señor, venimos a ti reconociendo quién eres tú, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el que ha propiciado todo para que nosotros seamos salvos. Señor, entendemos la necesidad que tiene el ser humano de encontrar salvación en ti. Y sabemos, Señor, que hay familiares, amigos y personas cercanas que nosotros deseamos que te conozcan también, que encuentren luz en tu palabra, que encuentren paz, gozo, serenidad, paciencia, en descansar, porque ahora tienen una vida eterna. Señor, te pedimos a tu auxilio para que estas personas que nosotros anotamos acá en las boletas nos escuchen en el momento que nosotros vayamos donde ellos y les digamos, te invito a ir a la iglesia. Cuando nosotros les insistamos, Señor, que ellos estén anuentes a escucharnos y cuando les facilitemos
los medios para que ellos lleguen a la iglesia, ellos estén dispuestos, Señor. Ayúdanos a nosotros también a ser diligentes y a actuar conforme al amor que tú nos has pedido que actuemos. Ponemos en tus manos todas estas personas que están anotadas acá en el plan 1+1 y confiando en ti, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por último, les quiero recordar sobre la oportunidad que tenemos de patrocinar niños en el comedor infantil. Ese comedor infantil es una bendición, hermanos. Ustedes lo han visto el resultado. Los niños, además de que reciben el alimento, también se quedan en la escuela bíblica infantil y están recibiendo el alimento espiritual, ese alimento que les va a abonar no solo para una vida momentánea material en este mundo, sino que para su vida eterna. Imagínense qué bonita esa labor que tienen estos hermanos que coordinan el ministerio del comedor infantil y el ministerio de la EBI también, la Escuela Bíblica Infantil, de tener en sus manos a esos pequeñitos niños y desde ese momento de su temprana edad presentarles al Señor Jesucristo con las diferentes herramientas que existen. Los niños entienden, hermanos. Un niño pequeñito entiende cuando usted le está hablando. Nunca menosprecia la capacidad de un niño. Entonces, este es el momento, es nuestra oportunidad para apoyar este comedor infantil. Se puede apoyar, ya dijo el hermano Hugo, dando una mensualidad de 220 lempiras, o puede apoyar también pagando anualmente 2.600, es el depósito en la cuenta que es especial para el comedor infantil, y ahí le paga el alimento a un niño por todo el año. Qué bonito, ¿verdad? Colaborar en eso. Entonces piénselo, hermano. Y si usted lo anotó en sus planes y propósitos de este año, pues cúmplalo, porque ya se comprometió con el Señor también. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con el mensaje. Les dije que vamos a hablar de ese tema que nos va a servir hoy para reflexionar sobre nuestra condición. Es el gozo inefable y glorioso del que habla Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. El gozo inefable y glorioso del creyente es el tema de hoy. Quiero que leamos en Primera de Pedro 1:8 lo que el apóstol manifestó aquí. Les dice a los destinatarios de su carta, después de que les habló un poco sobre el Señor Jesucristo, les sigue hablando del Señor Jesucristo y les dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis. Ahora les quiero hacer una pregunta a ustedes y quiero que me sean sinceros. ¿Alguno de ustedes ha logrado visualizar al Señor Jesucristo? ¿Lo ha tenido cara a cara? ¿Lo ha logrado ver? ¿O ha logrado escuchar su voz, pero la voz audible del Señor Jesucristo? Entonces, acá el apóstol Pedro está diciendo que aunque no lo veamos, porque este mensaje es para nosotros también, hemos podido creer en Él, pero ¿por qué? Porque el Señor se manifiesta. El Señor se ha manifestado, dejó su palabra para que nosotros lo conozcamos y se ha manifestado de diversas formas. No necesariamente lo tenemos que ver físicamente o escuchar audiblemente para creer en Él. Nosotros podemos dar testimonio de la transformación que el Señor ha logrado hacer en nuestra vida. Hermanos, cuando el Señor anduvo en el mundo y realizó esas grandes proezas y milagros que solo Él podía hacer porque era el Hijo de Dios, porque era la autoridad sobre todo, porque es Dios, la gente se asombraba por ese milagro de que un cojo se levantara y pudiera caminar bien, o un ciego mirara, o un endemoniado fuera liberado, o un muerto resucitara. Claro que la gente se asombraba.
Es lógico que la gente se asombraba y es también una gran muestra de su autoridad y su poder lo que el Señor hacía. Pero sobre todo eso que el Señor hacía, hermano, usted sabe lo que el Señor hizo con usted. Si usted realmente ha creído en el Señor Jesucristo y ha entendido quién es Él y se ha arrepentido de sus pecados, ha entendido su condición y ha entendido los méritos del Señor Jesucristo, entonces el milagro que el Señor hizo en su vida es superior a esos milagros físicos de los cuales estamos hablando, porque Él resucitó su espíritu que estaba muerto para la eternidad, lo resucitó y lo vivificó. Y no solamente ahí se queda, sino que ahora Él mismo, por medio del Espíritu Santo, mora en su corazón y lo ha hecho a usted una nueva criatura. Ese milagro es superior, hermanos, a cualquier milagro que ustedes puedan eh, encontrar en la palabra de Dios. Hermanos, el Señor Jesucristo se entregó voluntariamente en la cruz del Calvario para que pudiera acontecer ese milagro en la vida nuestra. Y tenemos que estar permanentemente agradecidos y entonces debemos de encontrar en nuestra vida un estado o una condición que nos la describe acá el apóstol Pedro. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Por qué? Porque aunque no lo veamos, hemos creído en Él, porque lo hemos conocido, porque hemos palpado, hemos degustado la acción del Señor Jesucristo en nuestra vida. ¿O me va a decir usted que sigue siendo la misma persona de antes? Hermanos, el Señor nos ha transformado, el Señor nos ha liberado del pecado y nos ha rescatado de la muerte eterna. ¿Cuál debería ser entonces nuestra condición anímica? Un gozo constante. Y cuando el apóstol describe aquí el gozo, lo describe con un adjetivo calificativo que es, bueno, es una palabra superior a cualquier descripción que se le pueda dar a algo. Él dice un gozo inefable. ¿Saben ustedes cuál es el significado de inefable? Inefable es que no se puede explicar, no hay una palabra como para poder explicar tal cosa. No, no se puede describir, no se puede expresar porque es un gozo desconocido, inefable, algo fuera de lo común, fuera de lo cotidiano, fuera de lo normal. No hay forma de describirlo. Ese es el gozo que Pedro dice que nosotros como creyentes debemos de manifestar. Un gozo inefable. ¿Qué les parece, hermano? ¿En qué condición deberíamos de vivir nosotros entonces? Ahora, usted me puede decir, hermano, pero es que usted no tiene los problemas que tengo yo. Usted no sabe por lo que estoy pasando. Sí, todos tenemos problemas. El Señor Jesucristo lo advirtió. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Todos tenemos problemas. Mientras estemos acá en este mundo imperfecto, en este cuerpo imperfecto, en este mundo donde predomina la maldad, van a haber problemas, van a haber líos, van a haber limitaciones, van a haber situaciones que nos van a afectar, hasta cierto punto. ¿Por qué digo hasta cierto punto? Porque si en nosotros mora el Espíritu Santo y permitimos al Espíritu Santo vivificarse y mostrarse, entonces el Espíritu Santo ahora acciona en nosotros para que podamos manifestarle al mundo el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Vamos a ver si se lo saben. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe y dominio y templanza, ¿no? Bueno, hermanos,
Debería de ser esa nuestra condición, pero muchas veces nos dejamos enrolar mucho en los afanes del mundo y nuestra mente y nuestro corazón se inclinan más a las situaciones materiales y momentáneas y descuidamos entonces condiciones que son importantes mantener y nutrir para que el Espíritu Santo se vivifique en nosotros. Y todo eso vamos a ver hoy, de todo eso vamos a hablar, así que les pido que me ayuden a que oremos al Señor para que nos ilumine y nos ayude a discernir su palabra mejor. Padre, venimos siempre reconociendo nuestras falencias, nuestras debilidades, nuestras incapacidades, pero entendiendo, Señor, que tenemos el auxilio del Espíritu Santo para que nos ayude a discernir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender bien este mensaje de hoy. Ayúdanos a comprender cómo debemos actuar para que tú estés satisfecho respecto a nuestro comportamiento. Ponemos en tus manos este mensaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a describir entonces esos términos que utiliza el apóstol Pedro. En primer lugar, el gozo, esa palabra gozo. ¿Qué significa gozo? Bueno, gozo es ese estado propio en los seres humanos que permite al ser humano reflejar una inmensa alegría. Cuando uno está alegre, estoy gozoso, siento gozo. Yo siento gozo en mi alma, ¿se acuerdan de ese corito? Gozo en mi alma y en mi ser, son como ríos de agua viva. Esa es la condición, hermanos. Alegría inmensa. Es el gozo, como ya lo dijimos, es parte de esos elementos que componen el fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu mora en nosotros, nos permite disfrutar de ese gozo. Pero Pedro menciona el gozo, esa alegría inmensa, ¿verdad? Que debería de predominar en el creyente. Pero también menciona esa palabra bonita de la cual ya hablamos, inefable. Ese adjetivo que hace referencia a que el gozo del Señor, el gozo que nosotros como creyentes hemos adquirido, porque hemos creído en el Señor Jesucristo, a pesar de que ni lo hemos visto, pero hemos creído en Él y el Señor nos rescató y nos transformó y ahora mora el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, Pedro le da ese adjetivo a ese gozo, inefable. No se puede describir ni expresar. No hay palabras que puedan expresar lo que representa ese tipo de gozo. No es un gozo común como el gozo el gozo de un aficionado cuando mira que su equipo ganó un partido. O el gozo miremoslo del punto materialista, de una persona que compró la loto y se la ganó y se siente gozoso porque tiene dinero. No es ese gozo. Todos esos gozos son efímeros. Luego la persona cuando ganó su equipo y todo, pero empieza la realidad y empieza a vivir su vida y empieza a olvidar y olvidar. Y de repente más adelante su equipo le falló y perdió 3 partidos consecutivos. Entonces ya no hay gozo. Pero les quiero hacer una pregunta. ¿El Señor les ha fallado alguna vez a ustedes? Nunca. El gozo del Señor es constante, el gozo del Señor es permanente, el gozo del Señor es eterno porque viene de Él y ya vamos a ver por qué. Porque el mismo Pedro utiliza otra palabra. Nos dice que es un gozo inefable, pero también nos dice que es un gozo glorioso. Cuando hablamos de glorioso, ¿de qué estamos hablando, hermanos? Que es de la esencia de Dios que surge ese gozo, que es Dios mismo, por medio de su capacidad de impregnarnos a nosotros de su esencia, que nos permite tener ese gozo, es un gozo glorioso. Y cuando hablamos de gloria, hablamos también, hermanos, en términos de eternidad.
Es un gozo que nunca se puede apagar. Ahora, ¿qué es lo que pasa en nosotros? Porque decimos, bueno, este hermano está hablando de que nosotros deberíamos de ser las personas más felices de este mundo. No deberíamos de sentir ningún tipo de preocupación o de tristeza o de problema. Que yo les estoy hablando, hermanos, de lo que dice acá el apóstol Pedro, el gozo que Dios da, ese gozo de saber que nosotros ahora tenemos vida eterna por medio del Señor Jesucristo. Ese gozo que está impregnado de la gloria de la eternidad de Dios. Es un gozo inexplicable, inefable, como lo dice el apóstol, porque el creyente en medio de la dificultad nunca va a perder la esperanza viva de la cual hemos hablado acá en este estudio de Primera de Pedro, de que un día estarán con el Señor en la eternidad. Cuando el creyente realmente ha sido transformado y ha sido, el Señor Jesucristo, mejor dicho, lo ha cambiado de estatus de una persona espiritualmente muerta a una persona viva para la eternidad. Entonces, si logramos entender eso, de que ahora tenemos vida eterna, que ahora, como dice siempre en esos primeros versículos del apóstol Pedro, ahora contamos con una herencia inmarcesible, incontaminada. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Una herencia incorruptible, que es la vida eterna. Entonces ese gozo de saber todo eso debería de causar en nosotros una condición de que aunque estemos en la dificultad que estemos, nunca vamos a perder ese gozo del Señor. Hermanos, hace una semana estoy platicando con un hermano que es pastor. Él pastorea una iglesia bautista aquí en la iglesia, en la comunidad del barrio del Bosque. Y él me estaba contando su testimonio. Él dice, miren qué importante es el tema de apoyar a los niños. Él dice que una vez una vecina invitó a él y a sus hermanitos a una reunioncita que había en la casa de ella con los niños de la iglesia y que a él le gustó. Él tenía 14 años. Entonces en ese momento llegó el pastor ahí y dijo, ¿y estos niños quiénes son? Porque dice él que era él y 7 hermanitos más. Imaginen la marimbita. Entonces, ¿y estos niños quiénes son? Ah, son los vecinos que yo los voy a ir a dejar, dijo el pastor. Pues él los fue a dejar a la casa y le pidió a la mamá que si se los prestaba para el domingo, para la escuela dominical. Y ella dijo que sí. Pues él fue a la escuela dominical y le gustó. Y cuando terminó le preguntó al pastor, ¿y, y qué otros días o en qué otro momento hacen cultos acá? No, hoy en la noche hay un culto, los miércoles hay otro y así. Entonces dijo, yo voy a venir. Y él llegó. Luego llegó el miércoles. Y el miércoles él entregó su vida al Señor Jesucristo. Rapidito. Pues miren, hablando del tema del gozo, dice él que cuando él salió de ahí, a quien se encontraba en la calle, un niño de 14 años, le hablaba y le decía, vení, mira, acabo de ser salvo, creí en el Señor Jesucristo y ahora soy salvo. Ya no estoy condenado eternamente, ahora soy salvo. Y la gente lo quedaba viendo raro, dice, pero el gozo que había en él era ese gozo genuino que el Señor produce en el corazón. Él llegó a su casa y le dijo al papá, papá, te tengo una buena noticia, ahora soy salvo, creí en el Señor Jesucristo, eres salvo. Y el papá le dijo, ya te arruinaste, ya te arruinaste. No, papá, le dice, vas a ver, voy a orar por toda la familia y toda la familia va a mirar a los pies del Señor. Efectivamente así fue. Y ahora él es pastor.
Él es pastor, empezó a pastorear la iglesia a 23 años, imagínense. Entonces, eso sucede, hermanos, ese es el gozo del que estamos hablando. ¿O no sintió gozo usted de saber en ese momento cuando realmente el Señor le confirmó que usted era su hijo y que el Espíritu Santo mora en usted? ¿No siente gozo usted de entender que ya no está condenado a una muerte eterna y que ahora es hijo de Dios? Todos deberíamos de estar felices, hermano, con ese gozo inefable, no el gozo del mundo, no el gozo de que ganó el partido del equipo que nosotros seguimos, no, el gozo de entender que nosotros ahora somos hijos de Dios, tenemos vida eterna, que el Espíritu Santo mora en nosotros, y que ahora nosotros podemos ser instrumentos de Dios también para que otras personas sientan ese mismo gozo que nosotros sentimos al saber que somos salvos. ¿No le gustaría a usted, hermano, que todas esas personas que usted conoce, que sabe que están en condiciones de pecado y dándole la espalda al Señor, que esas personas pudieran venir a la iglesia y pudieran recibir al Señor Jesucristo y el Espíritu Santo en su corazón, morando en él, y que ellos puedan degustar de este gozo que nosotros estamos disfrutando? Yo creo que deberíamos nosotros de pensar en eso, de abrir nuestros ojos y visualizar más allá de lo que realmente estamos haciendo como creyentes, porque muchas veces nos conformamos con venir el domingo o estar en las diferentes actividades de la iglesia, pero no damos un paso más. Ese paso que alguien dio por usted, usted no lo está dando de repente. No los estoy juzgando ni señalando, si todos pasamos por esta situación, pero es un momento de reflexionar, ¿verdad? Estamos acá para reflexionar sobre lo que la palabra dice. ¿Ha disfrutado usted de ese gozo inefable que da el Señor? ¿Ha entendido usted la plenitud del beneficio que usted recibió cuando creyó en el Señor? Cuando fue salvo, cuando ahora fue perdonado de todos sus pecados y ahora ya no va a ser juzgado por ellos, sino que ahora usted goza de vida eterna. Y que esa vida eterna, tal como lo hemos estudiado acá en esta primera epístola de Pedro, está en las manos del Señor. Que el Señor resguarda su vida eterna, que no se la dio a usted para que usted la pierda, sino que cuando usted la recibió, Él mismo la resguarda, Él lo tiene a usted en su mano. ¿No cree usted que ese es el motivo para sentir este gozo inefable que debe ser constante en el creyente? El apóstol Pedro estaba claro respecto a eso. Imagínense el apóstol, ¿verdad? La experiencia que él había tenido con el Señor Jesucristo, cómo vio la manifestación del Espíritu Santo el día de Pentecostés, cuando él, luego de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, predicó y vio a esa multitud de personas convirtiéndose al Señor porque entendieron de quién estaba hablando Pedro, del Señor Jesucristo, de ese que había venido y había caminado entre ellos, había sido sacrificado en la cruz, pero había resucitado, venciendo a la muerte y al pecado y demostrando que era el Mesías que el Señor había prometido en el Edén. Ese Señor Jesucristo que él predicó ahí es el que predicamos acá y en el que nosotros creemos. Ese que produce el gozo inefable en los primeros miembros de la iglesia, los discípulos y todas estas personas a los que ellos dirigieron sus cartas, es el mismo Señor que debe producir ese gozo inefable en nuestros corazones. Ese mismo sentimiento de conocer la plenitud de la vida eterna y que la tenemos nosotros garantizada y que está en las manos de Dios para que no la perdamos. Ese sentimiento es el que debe prevalecer en nosotros como creyentes. Eso es superior a cualquier cosa, hermanos. Así hay o no hay frijoles en la olla, así hay o no hay un familiar en conflicto, así hay una enfermedad o no hay una enfermedad. Ese gozo inefable debe de ser superior a todo eso. Pero nosotros muchas veces permitimos que nuestra mente se desubique, somos imperfectos.
permitimos que nuestra mente se desubique porque se enfoca más en las cuestiones materiales y terrenales que en las cuestiones de trascendencia eterna. Bueno, yo les puedo hablar de otro caso acá de una persona que yo admiré y admiro y que yo sé que cuando estemos allá en la presencia del Señor la voy a poder saludar y que muchos de acá conocimos, que es la hermana Tania Machado, ¿la recuerdan? ¿La vieron perder el gozo ustedes? Nunca. En medio de lo más duro de su enfermedad, siempre con una sonrisa y siempre honrando y glorificando el nombre del Señor, sirviendo al Señor en medio de la dificultad. Ese es el gozo inefable. Eso es lo que el mundo no entiende, porque el mundo lo que le dice al ser humano es lo que le dijo la esposa a Job. ¿Se acuerdan qué le dijo? Maldice a Dios y muere. El mundo eso es lo que cree. El mundo dice, Dios no me quiere, Dios no me escucha. Es mentira que hay un Dios misericordioso, un Dios de amor, porque yo le he orado y Él no me contesta. ¿Y es que acaso nosotros tenemos potestad sobre la soberanía de Dios? Hermanos, tal como estudiamos en la última ocasión que tocamos este tema de Primera de Pedro, nos dimos cuenta que los creyentes vamos a pasar por pruebas y que esas pruebas produce paciencia, produce fe, porque nosotros ahora entendemos nuestras incapacidades, nuestros problemas, nuestras limitantes, y tenemos que acudir al Dios que todo lo puede y confiar en Él. Pero a veces nos es difícil, ¿no? A veces queremos tener todo bajo nuestro control, pero Dios no actúa así, hermanos. Dios nos da las libertades que Él considera que puede darnos y nos permite pasar por algunas pruebas. Pero eso no quiere decir, y acá lo está reforzando el apóstol Pedro, porque inmediatamente después de que habló de las pruebas, en el versículo 6 y 7 de 1 de Pedro 1, está hablando del gozo. Entonces usted dirá, y eso no tiene congruencia, ¿verdad? Porque está hablando de sufrimiento y gozo al mismo tiempo. Porque Pedro está hablando de ese sufrimiento común, de esas pruebas que nosotros debemos de sobrellevar en esta vida, pero está resaltando un gozo inefable y glorioso en 7 versículos. Un gozo que viene de Dios, un gozo que no se puede explicar con palabras comunes, un gozo que no se puede sentir si usted no es hijo de Dios. De eso está hablando Pedro acá. Ese gozo especial, ese gozo que nosotros como creyentes debemos de degustar, de disfrutar, pero también debemos de proyectar. Ya, tal como lo hablamos de la hermana Tania Machado, ella proyectaba ese gozo y eso nos fortalecía a nosotros. Hermanos, muchas veces nosotros permitimos que este gozo inefable se esconda detrás de los problemas, las dificultades, los líos, los afanes y, y lo más peligroso, de la falta de comunión que nosotros tenemos con Dios. El Señor es claro en su palabra y Él nos manda a que escudriñemos su palabra y también nos manda a orar sin cesar. También su palabra nos manda a congregarnos. Todo eso lo hemos leído acá y lo hemos enseñado acá. El Señor nos manda a adorarlo también. Todo lo que nosotros como creyentes debemos de ejercitar, tal como se les enseña en el discipulado del primer nivel. Por eso el que no ha llegado al primer nivel del discipulado se está perdiendo de esta información, que son las disciplinas espirituales.
todas esas disciplinas espirituales que el Señor nos manda acá en su palabra, nos sirven para que el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón se vivifique y podamos manifestar el fruto del Espíritu. Y dentro del fruto del Espíritu está el gozo del Señor, el gozo inefable del Señor, el gozo inefable y glorioso que nos da el Señor a nosotros como creyentes. Ven qué importante, ¿verdad? Es encontrar un hilo de relación en todo lo que esta palabra dice. La palabra de Dios es inerrante, no tiene errores. El Señor ha sido tan misericordioso con nosotros que nos ha dejado su palabra para que nadie nos engañe. Si nosotros dejamos que alguien nos engañe, por pura negligencia nuestra. Si usted quiere encontrar las realidades sobre Dios, aquí están. Quiere encontrar las realidades sobre la salvación, aquí están. Quiere encontrar realidades sobre la eternidad, aquí están. ¿Cuál es la duda que usted tiene? Bueno, yo le voy a decir dónde encontrar la respuesta. Aquí, aquí. No confíe tan ciegamente en los demás. Porque hay personas que dicen, bueno, si el que se paró en el púlpito lo dijo, es porque así debe de ser. ¿Y usted cómo sabe que la persona que se paró en el púlpito no está inventando? O no está utilizando alegoría e imaginación para explicarle cosas que están fuera de contexto. Por eso debemos ir a la palabra de Dios y entender que ahí se encuentra todo lo que nosotros necesitamos saber. Hay herramientas en la iglesia, hermanos, para que conozcamos al Señor con mayor profundidad, y dentro de esas herramientas está el DFC. Cuando nosotros perdemos el gozo, bueno, a pesar que nunca podremos perder nuestra salvación, porque ya hablamos que cuando Dios nos salvó, Él mismo se encargó de cuidar nuestra salvación. El Señor Jesucristo dice que nosotros, que nadie nos va a arrebatar de su mano, pero también nos dice más adelante que nadie nos va a arrebatar de la mano del Padre. Una vez que nosotros somos salvos, el Señor nos cuida y guarda nuestra salvación. Eso, si realmente hemos creído en los méritos del Señor Jesucristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos entendido quién es Él, no tenemos por qué tener duda entonces de que somos salvos. Pero en medio de esa salvación y del gozo que nos produce eso, nosotros podemos menguar ese gozo y sentirnos como en condiciones de adversidad y de problemas, sentirnos hasta desamparados en algún momento. ¿Pero por qué? Bueno, vamos a ver algunas de las condiciones que nos alejan de ese gozo que el Señor nos da. En primer lugar, el pecado. El pecado nos aleja del gozo. Nosotros somos creyentes. Entendemos lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Entendemos que Él nos salvó. Pero seguimos viviendo en este mundo y podemos seguir pecando igual o peor que como lo hacíamos antes. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos pecando, inmediatamente ese gozo inefable y glorioso ya no se va a manifestar en nuestra vida. Ya en nuestro corazón ya no va a brotar ese sentimiento de alegría inmensa, porque sabemos que estamos fallándole a aquel que se entregó en la cruz voluntariamente para salvarnos, porque ahora tenemos conciencia de eso, porque ahora el Espíritu Santo está ahí
actuando en nuestro corazón para indicarnos eso. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermanos, nosotros podemos haber creído en el Señor, haber sido salvos por el Señor, pero si estamos pecando, nunca vamos a encontrar la manifestación de ese fruto del Espíritu que produce cuando vivificamos al Espíritu Santo, lo dejamos crecer y nosotros menguamos. Si estamos pecando, el Señor oculta su rostro de nosotros, acá dice. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué el Señor no nos escucha? ¿Por qué nosotros, por qué yo estoy pasando por esta situación? Entonces, le invito a hacer un autoanálisis y diga, y anote en un papelito en qué estoy fallando y qué estoy haciendo bien para tener comunión con Dios. Pero sea sincero con usted mismo. Estoy dejando que predomine en mí la murmuración, por ejemplo. Si es así, anótelo. Estoy viendo cosas indebidas en las pantallas. Si es así, anótelo. Estoy dedicando más tiempo a el entretenimiento que a procurar comunión con Dios. Si es así, anótelo. Ahora por el otro lado, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Estoy orando suficiente? ¿Estoy leyendo la palabra suficiente? ¿Estoy congregándome? Estoy buscando edificación, estoy dando testimonio a otros con mi vida de lo que Dios puede hacer en una persona. Una acción vale más que 1000 palabras, dice el refrán popular. Ustedes, hermanos, nosotros, al salir de acá y al afirmarle a otro, al decirle, sí, yo soy creyente, yo asisto a comunidad de gracia, estamos diciéndole al otro, bueno, ahora con tu ojo clínico y con tu lupa, analízame. Si el otro lo que mira con la lupa es pura imperfección y puro pecado y pura maldad, va a decir, la iglesia no está haciendo nada, ese Dios del que este está hablando no es un Dios de verdad porque no transforma a las personas. Y con nuestro testimonio vamos a servir de tropiezo para esas personas que pudieron haber venido a la iglesia. El pecado nos aleja del gozo del Señor, de ese gozo inefable y glorioso. Procuremos no pecar entonces. Pidámosle al Señor que nos dé fortaleza. Ninguno se puede autoengañar y decir que no conoce sus debilidades. Todos conocemos nuestras debilidades. Entonces vayamos al trono de la gracia, vayamos al Señor. Arrodillémonos y reconozcamos nuestra debilidad. Y digámosle al Señor, Señor, yo quiero menguar y quiero que crezcas tú en mi vida. Si no, no hay alternativa, hermano. Por sus fuerzas usted nunca va a dejar de pecar. Si usted no tiene comunión con Dios y tiene conciencia de que está ofendiendo a ese Dios que entregó a su Hijo para salvarlo en la cruz del Calvario, entonces usted va a seguir como un pecador empedernido. Y en algunas ocasiones, hermano, podemos llegar a la triste realidad de que hay personas que dicen creer en el Señor, que dicen haber sido salvos y en realidad no les ha amanecido. No han conocido realmente al Señor y no se han arrepentido de sus pecados, porque el arrepentimiento es la consecuencia lógica
de haber creído en el Señor, de haber visto lo que el Señor hizo en la cruz, de haber entendido que nosotros no teníamos capacidad de encontrar paz y comunión con Dios, pero que Dios envió al Cordero Perfecto para que fuera sacrificado en lugar nuestro, y que si Él no hubiera sido sacrificado en la cruz, nosotros no tendríamos oportunidad de tener paz y comunión con Dios, estaríamos muertos eternamente. Si nosotros no entendemos eso, entonces no entendemos que son nuestros pecados los que nos alejan de Dios y seguimos pecando libremente. El pecado hace que ese gozo inefable y glorioso mengue en nosotros. Otra razón, bueno, cuando contristamos al Espíritu Santo. Romanos 8:9 nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, hace la aclaración, ¿verdad? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tajante, miren. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Él no solo nos lavó o se presentó como un sustituto, sino que también Él vino a morar en nosotros, en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo. Ahora ya no estamos solos. Ahora está el Espíritu Santo morando en nosotros. Y Él nos ayuda para que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras preferencias estén enfocadas en agradar a Dios. Ese es el Espíritu Santo actuando en nosotros. Pero si nosotros somos rebeldes, si nosotros, aunque el Espíritu Santo nos haga sentir que estamos pecando y nosotros continuamos en el pecado, entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Contristando al Espíritu Santo. Siempre que sigamos al Señor, quien vive dentro de nosotros, Él va a estar contento. Y cuando Él está contento, nosotros también. Cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, podríamos decir que eso es un sinónimo de que el Espíritu Santo no está contento con nosotros. Que Dios mismo, porque el Espíritu Santo es Dios, es parte de esa Trinidad perfecta que es nuestro Dios. Dios no está contento con nosotros. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Hermanos, quiere degustar ese gozo inefable y glorioso. Procure no pecar. Procure seguir la dirección del Espíritu Santo. Permita que el Espíritu Santo se vivifique en usted y empiece a manifestar usted ese fruto del Espíritu, dentro del cual está el gozo. Contristar al Espíritu Santo es disgustarlo. Miren lo que dice Juan 14, del 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Este es el Señor Jesucristo diciéndole a sus discípulos que iba a llegar el momento de la despedida. Pero dice: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros, en vosotros. Hermanos, si usted ha creído en el Señor, si usted fue transformado ya por el Señor en una nueva criatura, usted fue sellado por el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo mora en usted. Usted fue bautizado en el Espíritu Santo.
Por lo tanto, el Espíritu, es contristado cuando nosotros no andamos conforme al Espíritu. Vamos otra vez a Romanos y vamos a ver el capítulo 8, el versículo 4, donde dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es, hermanos, cuando no vivimos en base a principios carnales o humanistas, esos principios de los cuales a nosotros se nos bombardea desde niños: el materialismo, el humanismo, el usted, y lo exaltan a usted, y desplazan totalmente a Dios del lugar de preeminencia de Él. Nosotros podemos andar en el Espíritu si realmente le damos a Dios el lugar que le corresponde, el trono de nuestras vidas, el trono de nuestro corazón. Entonces, ¿cómo podemos recobrar ese gozo? Miren lo que dijo el salmista David. Nosotros podemos ver la historia de David y sabemos que él tuvo tropiezos, tuvo dificultades, tuvo problemas, tal como todos nosotros. Pero David llegó un momento que reflexionó. Y miren lo que le dice al Señor en el Salmo 51:12. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿De qué gozo era que estábamos hablando nosotros? El gozo inefable y glorioso de la salvación. Miren cómo acá el rey David, el salmista, está diciéndole al Padre, después de haber cometido errores, pero ahora con la conciencia de querer retomar esa relación con el Señor, le dice: vuélveme el gozo de tu salvación. De repente hoy es el día para que nosotros podamos decirle al Señor: vuélveme el gozo de tu salvación, permíteme vivir sintiendo ese gozo inefable y glorioso que recibí cuando creí en ti. Puede ser hoy el día, hermanos. Pero ¿qué es necesario entonces? Debemos estimular ciertos hábitos. Lo vamos a decir rapidito porque ya solo tengo un minuto. Primero, confesar nuestros pecados cuanto antes. No al ser humano, no al vecino, no al papá, no a la mamá, no al pastor, no al que dirige un ministerio. Al Señor, confiese sus pecados al Señor, reconozca sus pecados, reconozca quién es usted y pídale ayuda, porque dice el Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué otro hábito debemos de estimular en nosotros? Nutrirnos diariamente de la palabra de Dios y también de la oración. Y por último, tenemos que estimular la comunión entre nosotros, los creyentes. Hermanos, en medio de la iglesia de Cristo es que nosotros crecemos. Nosotros no somos un órgano aislado de un cuerpo que está disperso. Es como que usted tenga una uña y la tenga guardada en la gaveta de su mesita de noche. Pero usted tiene la uña ahí, entonces usted le dice: ¿usted está completo? Sí. ¿Y por qué no le veo la uña? No sé, ya la tengo guardada. Posible, se no está completo, es mentira, se está engañando solo. Entonces, si usted es parte del cuerpo de Cristo, tiene que estar dentro del cuerpo de Cristo y ser de edificación para otros, porque el cuerpo de Cristo está diseñado para el crecimiento y la edificación de los otros. Para eso fue que el Señor instituyó a sus discípulos, para que ellos formaran la iglesia de Cristo. Entonces, procuremos, hermanos, encontrar paz y comunión con Dios y disfrutar plenamente de ese gozo inefable y glorioso. Con esto terminamos, vamos a orar y agradecerle al Señor. Padre, gracias, porque hemos visto en tu palabra cómo tú te preocupas para que nosotros podamos vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a actuar como tú quieres que actuemos, para disfrutar la plenitud de ese gozo inefable y glorioso.
Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga.